Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de teología y temas de actualidad. Tertulia Reformada. Comenzamos. Bienvenidos a Tertulia Reformada, bienvenidos una semana más en la que estamos aquí hablando de un tema muy interesante. Y pues bueno, ya teníamos tiempo sin que hubiera tertulia, hoy sí hay tertulia. ¿Por qué? Porque hoy hay más personas que me acompañan. Y pues tengo aquí conmigo a mi amigo Enrique Venegas. Ahorita él se va a presentar, pero también les quiero presentar a mi prometida Febe. Aquí está con nosotros y vamos a estar platicando de un tema muy importante. Primero, preséntense, platiquen quiénes son ustedes. Adelante, chicos. Bueno, Febe me ha hecho la señal de presentarme. Quiero aclarar para que los que no nos ven. Bueno, mi nombre es Enrique, y bueno, no hay mucho que decir de mí. Soy egresado de la uni y actualmente estoy haciendo ciertas cosas para la iglesia. Futuro estudiante de consejería eólica, primeramente Dios, entonces ahí el siguiente mes. Y pues nada, creo que es un tema muy importante de qué hablar. Lo platicaba con Asa y siento que una de las cosas es que como no se habla tanto de ese tema, la gente no sabe qué es. Iba a hablar de esto, era como que, wow, o sea, sí, por favor, hay que hablarlo. Muy bien. ¿Febe? Pues mi nombre es Febe Navarro, yo soy recién egresada de la carrera de Sociología de la universidad y actualmente pues estoy muy interesada en temas de los que huí toda mi carrera, que tienen que ver con religión y género, porque me parecían algo polémicos, pero pues ahora he podido darme cuenta que son muy importantes y son necesarios tratarlos dentro de la iglesia, aun cuando puedan ser complicados, ¿no? Es importante porque es unos a otros, ¿no? Y para eso necesitamos conocer este tipo de temas. Muy bien. Pues, ¿qué tema es? Ya le dimos muchas vueltas, está así como que la tensión, la incógnita de qué van a hablar. Pues vamos a hablar de el abuso sexual, el abuso en general en la iglesia. Abuso sexual, abuso psicológico. El abuso es una categoría muy amplia y pues vamos a tratar de cubrir algunos puntos sobre eso. Pero pues el abuso en la iglesia es el tema de hoy. Y pues vamos a empezar tratando de dar algunas definiciones, dar algunos conceptos claves sobre qué es el abuso, sobre cómo identificarlo, si lo estamos viviendo, si nosotros estamos ejerciéndolo, y cómo poder lidiar con ello, así como cuál debería ser nuestra posición al respecto como cristianos. Porque algo que yo he estado notando mucho es que, pues qué mal, pero las posiciones de autoridad dentro de la iglesia son incuestionables, ¿no? O sea, nos quejamos mucho del catolicismo romano porque tiene un papa infalible cuando enseña ex cátedra, pero nosotros le damos la misma autoridad a nuestros líderes, que bueno, son puestos por Dios, tienen la labor de cuidar sobre el rebaño de Dios, pero cuando tienen actitudes abusivas, cuando tienen actitudes violentas, en lugar de nosotros decir, eso está mal, eso no se debe hacer, decimos, es el pastor y él sabe por qué lo hace, entonces tú debiste haber hecho algo más malo para que el pastor haya abusado de ti, ¿no? Que es algo muy extraño, porque yo creo que la iglesia debería ser el lugar de restauración, ¿no? El lugar de refrigerio, un lugar de cuidado, de protección, un espacio seguro en lugar de un espacio abusivo y violento. Pero bien, entonces vamos a comenzar definiendo. Ahorita tocamos algunos casos, algunas situaciones en específico. Entonces, platíquenme, chicos, ¿qué es el abuso? ¿Cómo lo explicarían ustedes? ¿Cómo quieren comenzar esto? Creo que primero deberíamos definir lo que son estas de las relaciones del poder. Porque a lo mejor es una palabra que nos hace mucho eco, pero hay que primero entender que las relaciones de poder son algo que se da en el día a día. Planteémoslo así. Tus padres tienen de cierta manera el poder de mandarte a la escuela, hacer que comas tus verduras. Tu doctor tiene cierto poder o autoridad para recomendarte ciertos medicamentos. Tu maestro tiene ese cierto poder o autoridad para que puedan, por ejemplo, encargarte más tarea o ponerte un examen. Las relaciones del poder son algo del día a día. Entendiendo eso, podemos entonces entender a qué nos estamos refiriendo como abuso. El abuso de poder es cuando estas mismas personas con autoridad transgreden los límites de otra persona. Eso es muy importante, límites. Ya sea los límites religiosos, los límites físicos o cualquier tipo de límite que es transgredido con su poder, se convierte en abuso. Entonces, no es de sorpresa que en la iglesia también lo haya. ¿Por qué?
porque hay autoridad. Entonces hay algo muy importante que entender. Todo lugar donde haya una autoridad o una relación de poder es fácilmente susceptible a que se convierta en un abuso. Entonces, ¿qué pasa con la violencia en las iglesias? Con el abuso religioso, si lo queremos llamar así. Esto es un tipo de violencia muy específica, que utiliza muchos mecanismos de los que no se habla para ser ejercida, pero en general podríamos decir que la violencia religiosa es un tipo de violencia especial que normalmente es ejercida por una persona por autoridad en la iglesia y la ejerce a través de patrones de conducta o aprovechando las creencias religiosas del afectado o la víctima. Y creo que esa es otra cosa muy importante. Algo muy normal en los abusos religiosos es que no son personas que saltan de la nada, que llegan y te empiezan a transgredir tus límites. Son personas que llevan tiempo, conocidas y cercanas, y eso realmente es lo más preocupante. Pues sí, digo, estas llamadas red flags, ¿no? Focos rojos, estas alarmas que hay en las personas que normalmente pasamos por alto porque hemos normalizado este tipo de comportamientos abusivos. Y ya, tal vez desviándome un poquitito del tema, lo veo mucho con las generaciones anteriores que acusan a nuestra generación y las generaciones posteriores de que son generación de cristal, ¿no? De que no aguantan nada, pero realmente son personas que han internalizado un tipo de abuso en todo, en sus matrimonios, en sus trabajos, en sus escuelas, y ellos dicen, no, así es la vida, el jefe te va a negrear, te va a pegar, te va a insultar, te va a violentar, y eso es la vida diaria, ¿no? Así tienes que soportarla, y pues por eso se ve como que con incomodidad cuando hay una persona que dice, sabes que no estoy de acuerdo y no quiero ser tratado así, qué delicado, no aguantas nada. Pues bueno, ese tipo de pensamiento es pensamiento latinoamericano en general y pues por consecuencia en la iglesia. Pero a ver, Febe, ¿tú qué nos quieres compartir sobre el abuso? Pues nada más añadiendo a lo que está compartiendo Quique, ¿no? Esta cuestión de las relaciones de poder, como él menciona, es algo que era sutil, ¿no? Cuando una persona llega a una iglesia y ve a un líder de la iglesia, generalmente lo que va a sentir hacia esa persona es respeto, ¿no? Y cualquier cosa que esa persona diga la va a tomar como algo que debe de considerar, ¿no? Porque la persona que se lo está diciendo, el líder o la líder, pues está en una posición de autoridad, ¿no? Tiene conocimiento, tiene experiencia, entonces, pues yo voy a considerar esto que me está diciendo esta persona. De esa forma es como, pues se puede ir dando toda esta situación, ¿no? Que pues sí, ¿no? Ves a la persona que está en autoridad como alguien respetable, como alguien que debes considerar lo que está diciendo, lo que está haciendo, ¿no? Y tomarlo en cuenta y escuchas, ¿no? Y respetas lo que esta persona está diciendo. Entonces, ¿no te parece que esta persona que está en esa posición de autoridad vaya a transgredir cualquier límite de los que están, ¿no? O sea, no lo estás viendo de esa manera. Estás de cierta forma creyendo que lo que esta persona te dice o hace es por tu bien, ¿no? Entonces de esa manera sutil es como podemos caer en estas situaciones sin darnos cuenta. Pues sí, pues son realmente muchas cosas que vienen a mi cabeza en este momento sobre esto que me están comentando y pues incluso situaciones en las que yo he estado inmerso, ¿no? Que me han tocado vivir incluso a mí. Pues bien, mejor hablemos de ahorita sí, porque sí. Tendremos un buen anecdotario. Vietnam. Recuerdos de Vietnam. Exactamente. Bueno, me gustaría dar una estadística para que entremos un poco en entender lo importante que es hablar de este tema en nuestras iglesias. No solo en un podcast, sino que también hablemos con las personas que están en nuestra iglesia sobre lo común que puede llegar a ser este tipo de cosas. Entonces, tengo aquí una estadística del Instituto Paz y Esperanza Internacional que hizo, más bien dicho, una estadística hablando sobre la violencia intrafamiliar, pero se dieron cuenta que mientras hacían esta estadística, y déjenme decirle dos cosas importantes, fue un estudio serio, se hizo en conjunto con la Universidad Católica de Perú, se hizo en una gran población de iglesias, creo que nuestra antropóloga puede certificar más eso, y algo importante es de que se hizo en iglesias de varias denominaciones, o sea, anglicanas, metodistas, bautistas, que uno a lo mejor cree que asocia este tipo de comportamientos extremistas con estos movimientos más extremos, pero créanme decirles que
pasa en las mejores familias, si lo queremos ver así. Y me alarmó mucho esta estadística. Del 35% de los hombres y el 23% de las mujeres dice que está bien que una mujer deba sujetarse a su marido aunque la maltrate. Del 20 al 30% de las personas que sufrieron de algún tipo de violencia no buscaron ayuda externa porque querían cuidar la imagen de la iglesia. Y el 70% de las víctimas han sido personas violentadas en los últimos 3 años dentro de las iglesias. Entonces, o sea, es una estadística alarmante por la cantidad de personas que, como decía Asa, normalizan este tipo de comportamiento. Muchas veces, como decía Febe, de que puede ser porque no espero que cuando yo llego a una iglesia esté esperando algún tipo de abuso. Creo que Isaías 65, si no me equivoco, habla de este templo de oración, de personas que son recibidas sin importar de dónde sean, unidas con el pueblo. Y esa imagen es la que esperamos recibir y esperamos entrar, pero muchas veces, y por desgracia, no es el caso. Hace poco, quiero comentar que no soy un experto en el tema, creo que nadie lo es del todo, pero desgraciadamente me tuve que volver estudiante del tema por necesidad. Hace varios años estaba aconsejando a un amigo que vino a mí y vino con una situación muy específica, que sentía una tipo de confrontación con parte de sus líderes porque él tenía ciertas ideas sobre específicamente qué carrera estudiar, si no me equivoco, y se sentía como que los líderes no tomaban en cuenta su opinión, sentía que cambiaban erráticamente, que a veces no estaban escuchándolo o que desacreditaban fácilmente lo que decía sin siquiera saberlo, utilizando lo que llamamos versículos ambiguos sobre el tema. Yo no sabía que eso era también un tipo de abuso religioso. Sin embargo, yo intenté aconsejar lo mejor que pude a mi amigo para que buscara ayuda externa. Y de repente me di cuenta que esto era mucho más común. Recientemente estuve publicando varias cuestiones sobre material para identificar este tipo de abuso. Y me sorprendió muchas veces que hubo personas que me dijeron, esto me doy cuenta que no estoy loco. Y no es casos aislados. Porque ellos pensaban que era normal la forma en que lo trataban, que era normal que sus líderes los demeritaran, que era normal este tipo de cosas. Y cuando me dijeron, ahora sé que lo que está pasando me tiene un nombre y se llama abuso religioso. Y no está bien ni ante los ojos del Señor, ni tampoco deberíamos permitirlo. Sí, no hay necesidad de... No sé cómo explicarlo, ¿no? Con cuidado. No tenemos que sujetarnos a una persona que está alejándose de los lineamientos bíblicos del liderazgo. Sí, si tu pastor te dice, no, es que así tiene que ser porque yo soy el pastor y yo estoy bajo, tú estás bajo mi autoridad religiosa, pues está equivocado tu pastor, ¿no? Y no tienes que hacerle caso. Sí, entonces, con cuidado, no seas... A mí me gusta considerar el beneficio de la duda en las personas, pero muchas veces ese tipo de actitudes lleva a las personas a una credulidad muy absurda, ¿no? Pues le doy el beneficio de la duda a todos y ahora pues todos me pasan por encima y me pisotean, pero pues es porque yo las quiero a todos, ¿no? Tampoco es el asunto aquí. Lo que yo estoy tratando aquí de dejar en claro nada más es que el pastor tiene como cabeza a Cristo, y si el pastor no tiene como cabeza a Cristo, entonces no está haciendo las cosas de la manera correcta y no hay necesidad de que yo le obedezca y le siga en lo que me está ordenando. Entonces, bueno, oren por sus pastores, apóyenlos, estén cercanos, pero pues estén alertas a este tipo de actitudes porque, como decía Kiki ahorita, ¿no? El hecho de que haya poder ya abre la posibilidad de que haya abuso, ¿sí? Entonces esta persona que ya está en una posición de poder puede fácilmente ser un abusador, ¿sí? Entonces, pues bien, sobre los términos, no sé si, no lo platicamos ahorita, pero hay un término muy interesante que he estado escuchando mucho en inglés y que ya lo he visto mucho en Twitter también entre los latinos, que es el gaslighting. ¿Has escuchado de eso? ¿Me puedes platicar de eso? Sí, es un término realmente bastante interesante. Voy a tratar de resumirlo. El gaslighting es un término que surgió a partir de una película donde se utilizaba una lámpara de gas y prácticamente la persona a través de este tipo de métodos se le hacía creer que estaba loca o que no estaba coherentemente pensando o que su opinión no era la correcta cuando sí correspondía a la realidad. Sin embargo, las otras personas estaban confabulando para que esta persona creyera que estaba loca. Entonces es
muy preocupante que este es un método que se utiliza muchas veces en las iglesias. Ajá. Que ya podremos tocar más a fondo de esto, pero esto genera ambientes coercitivos en el que la persona cree que está tomando libremente sus decisiones, pero en realidad el sistema está tan coercionado que la persona no se da cuenta, o a veces demeritan su opinión o utilizan versículos ambiguos para decirle, sabes que no, tú estás mal porque el líder está bien, o por ejemplo cuando se comete un abuso, que déjenme decirles que algo muy preocupante con los abusos es en este sentido en el que llegas a escuchar historias de que dices, ¿cómo puede ser que esta persona le hayan hecho esto y lo vea normal? Pero es que empiezan sutilmente, como dice Febe, y empiezan a cada vez pujar más la línea de lo que es aceptable a través del, por ejemplo, el líder sabe lo que es mejor para ti. Ujú. Tal vez Dios te quiere enseñar algo a través de esta violencia que se me hace, que obviamente no lo dicen así, pero es claramente eso. Y empiezan a empujar esto cada vez más. Y prácticamente esto es el gaslighting, esta cuestión donde se crean ambientes coercitivos, donde la opinión de la persona muchas veces es demeritada. Y esta persona empieza a cuestionarse, tal vez yo estoy mal, Ajá. tal vez este comportamiento es aceptable. Pero el problema con esas cosas es que el comportamiento aceptable empieza en un punto y empieza a escalar tanto que llega en un momento en el que si nosotros lo vemos desde una vista externa decimos cómo puede ser. Por eso rápidamente creo que es muy importante que se tengan amistades y conexiones en otras congregaciones y en otras iglesias, porque te da un punto de vista objetivo sobre lo que está pasando. Que de hecho una red flag que podemos ver es si tu líder te dice que no te juntes con cierta denominación, si te dice que no te juntes con otra iglesia, si te dice que no pidas asistencia, ayuda con otro hermano en Cristo solo porque no pertenece a la misma comunidad, es una red flag, la verdad. Been there. Sí, eso es algo muy interesante, ¿no? Porque de hecho es una actitud muy sectaria. Si tú ves y estudias sobre las sectas, ¿verdad? Vamos a hablar de sectas bien consolidadas como sectas, pues uno de los distintivos es no hables con nadie externo a la organización porque te va a mal influenciar. Ellos tienen un conocimiento equivocado, una perspectiva equivocada y aquí solamente tenemos la verdad. Entonces, pues desde aquí es donde tú tienes que percibir e interpretar todo lo que sucede, no toda la realidad. Y eso es algo bien peligroso, eso es algo que para empezar es completamente antibíblico, es algo que es absurdo, ¿no? Es absurdo, es completamente absurdo, ¿no? El hecho de que seamos iglesia quiere decir que somos una iglesia, no hay... Sí, yo entiendo, las iglesias locales, ¿verdad? Y cada quien tiene su iglesia local y pues asiste a su iglesia local y está involucrado activamente, pero las iglesias locales no son la iglesia per se, sino pertenecen a la verdadera iglesia. Entonces somos solo una iglesia compuesta por cada lengua, raza, tribu y nación. Entonces es absurdo creer que esta es una actitud correcta. Entonces, bien, yo he platicado con pastores sobre este tema y me han dicho, no, es que muchas veces lo hacemos por cuidarle a las ovejas, sabemos que hay gente que está malintencionada y que está afuera, y yo digo, bueno, eso tienes entonces que prepararlas para entender, para interpretar correctamente, para comprender realmente lo que Dios pide de ellas y no negarles el acceso a ese tipo de círculos externos a la misma iglesia local. Y eso es precisamente lo que nos ayuda a perspectiva más neutral, más objetiva de lo que sucede a nuestro alrededor, porque cuando estamos en medio del huracán pues no podemos ver lo que está sucediendo al alrededor, ¿no? Alrededor, pero cuando estamos afuera, cuando vemos en retrospectiva, cuando vemos las noticias de los desastres del huracán, pues ya podemos ver, entonces estaba pasando esto, ¿verdad? Pasó aquello. Y pues en muchos casos que hemos visto, la verdad es que los casos, algo que me preocupa a mí es que los casos más sonados en México y Latinoamérica en los últimos años de abuso de autoridad, de abuso religioso, de abuso sexual en la iglesia, han sido casos gringos, de norteamericanos, ¿no? Pero es que es algo que se vive tan comúnmente en nuestra sociedad y que ignoramos con tanta flagrancia que me sorprende mucho, ¿no? Porque, bueno, tenemos el caso de Ravi Zacarías, muy sonadísimo, ¿verdad? Un depredador sexual completamente, este señor. Completamente nos vio la cara, ¿verdad? Sí, yo estuve deprimido durante un tiempo, ¿verdad? La neta, sí me sentí muy triste por la situación, pero yo volteé a ver aquí a mi estado, en mi ciudad, y me di cuenta de que gente que yo conocía había estado involucrada en este tipo de casos hace poquito tiempo, ¿no? Hace 5 o 10 años, y que era algo muy normal aquí en México y que pasaba, y que incluso la congregación de las iglesias estaba al punto de manipulación, el cual
había pruebas contundentes de que el pastor había cometido un abuso, ya sea religioso, emocional, físico o sexual. Y aún así era como que no, seguramente lo provocaron, ¿no? Seguramente la otra persona fue la que ocasionó que este pastor hiciera esto, pero ya ha sido restaurado y aquí sigue siendo nuestro pastor y la otra persona ya la corrimos, ¿no? Y hay mucha gente que se ha ido de la iglesia por ese tipo de abusos. También he estado leyendo muchos de esos casos en Twitter. Twitter es un hervidero de gente lastimada, ¿no? Que sí, aparte lo entiendo, a veces hay mucho emocionalismo, pero hay mucha gente que ha sido lastimada por la cultura evangélica en Estados Unidos y en México y en Latinoamérica en general. Gente que no se sentía a gusto y tenía dudas o no estaba de acuerdo en algo y fue, no sé, activamente lastimada y presionada al punto de que explotó y salió de la iglesia y ahora pues está enojada con la iglesia y con Dios y con todo esto, ¿no? Pero entonces vemos que el abuso, los autoritarismos en la iglesia incentivan este tipo de cosas y nos encontramos con una cultura evangélica en México. Vamos a hablar de México. Una cultura evangélica en México en la que pues tenemos un montón de prácticas incorrectas que creemos que son la verdad del evangelio. Cuando nosotros empezamos a llamarle al machismo verdad del evangelio, cuando empezamos a decir las mujeres, así te platicaba con Febe de esto hace poquito, ¿no? Las mujeres tienen que usar falda porque sí, o sea, porque la Biblia dice, ¿dónde dice la Biblia? O sea, ¿cómo tú, pastor, llegaste a convencerme a mi mujer de que yo tengo que usar falda porque eso es lo que Dios quiere? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿No? ¿Tú qué piensas de eso, Febe? Yo estaba justamente ayer recordando una situación con una amiga, porque habíamos estado en una misma iglesia y que ahora veo en retrospectiva y digo, wow, la persona que estaba liderando era realmente autoritario y realmente él marcaba la pauta de vida de las personas. O sea, tú te vas a comportar así, tú vas a vestirte así, tú vas a hablar de esta manera, ya no te voy a permitir esto porque cualquier cosa, ¿no? Entonces era algo increíble porque realmente iba más allá de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. O sea, las personas en su día a día pensaban, oye, es que tengo que vestirme así porque el pastor me dijo no sé qué, o es que no puedo trabajar aquí porque el pastor me dijo que tengo que estar con mi familia. Entonces sí, era increíble la forma en la que había entrado hasta sus vidas, hasta sus casas y él dictaba cómo se vivía la vida, ¿no? O sea, esta es mi congregación y yo voy a decirles a ustedes cómo tienen que vivir. Y fue un caso muy, muy triste ahora que lo veo, toda esa situación. Incluso él terminó pues ya muy mal, y pues está dando cuentas a Dios por eso, pero es muy interesante esto que mencionabas ahorita, Asa, de cómo es particular el caso latinoamericano, y sobre todo México, ¿no? En esta situación, porque tenemos esto que es la resiliencia, entre comillas, del latinoamericano, de tengo que aguantar, esta es la situación que me tocó vivir, una resiliencia mal aplicada obviamente, porque no se trata de eso, sino de pues ni modo, o sea, esta es la situación que me tocó vivir, a lo mejor abusaron de mí, a lo mejor esto está mal, pero pues tengo que darle, ¿no? Tengo que seguir por este camino, ya no hay de otra, no puedo cambiar las situaciones, solamente puedo cambiarme yo y resistir, y eso no es correcto, pero nos hace soportar más este tipo de cuestiones y verlas como algo normal, ¿no? Como, pues sí, es que esto pasa dentro de la iglesia, dentro de las familias, pero pues así es, ¿no? Disculpar a las personas que están abusando de su congregación y decir, pues ni modo, pues es que es un humano y falla, pero pues de esto ya ni siquiera es como una falla, ¿no? Es algo que no sé, premeditado, ¿no? Algo que está pensando la persona en hacer daño a los demás. O sea, no es solamente como algo que pasó, un error, un accidente. Entonces, sí es muy interesante eso, porque es bastante común y es bastante fácil poder encontrar situaciones de abuso alrededor de nosotros mismos, y que vemos, pues no pasa nada, hasta que ya pasaron 15 años y dices, oh vaya, estaba en esa situación y no me había dado cuenta. Pues sí, el caso de Latinoamérica, entonces, como dices, es un caso muy particular.
Y pues bien, hablemos entonces de qué tipo de violencia podemos identificar, cómo la podemos identificar, qué es esta violencia y por qué sí deberíamos llamarla así, por qué deberíamos de escuchar a personas, deberíamos dejar de escuchar a personas como Agustín Laje dictar nuestra moral eclesiástica, ¿no? Ya, después hablaré sobre eso. Ya se ve el público de tertulia que no tengo mucha afinidad con ese señor, pero pues hablemos entonces de la violencia. Claro, no sé si podría empezar. Adelante. Y creo que a lo mejor, me gustaría la opinión de nuestra antropóloga confirmar. Debemos primeramente entender que la iglesia, en el sentido más estricto social, sigue siendo un tipo de comunidad. Uh-huh. Las personas dentro de esa comunidad esperan llegar a esta iglesia y el liderazgo, de alguna manera, la iglesia moldea las ideas de esta persona a través de la teología que ejercen. Uh-huh. No solo es de la enseñanza de cierta teología, aunque no es afinatal, quiero aclarar esto para que no empiecen a sacar ideas extrañas de la teología de la violencia. A través de eso también moldean las relaciones que tienen con los grupos de personas externos a esta comunidad y entre ellos. Entonces, si entendemos esto de cómo la iglesia como comunidad afecta la forma en la que las personas se relacionan, podemos entender entonces cómo fácilmente una persona malintencionada puede provocar que la forma de comportarse sea moldeada de tal manera que acepten la violencia. Entonces, hemos hablado mucho sobre violencia, pero quisiera nomás hacer un pequeño hincapié en un ejemplo para que veamos qué tan fácil puede distorsionarse una forma común. Por ejemplo, no es violencia si se adaptan ciertas personas a una forma de convivencia común. Por ejemplo, todos hemos ido o estamos conociendo alguna iglesia donde todos usan corbata y todos usan camisa, las mujeres usan vestido y todo eso. Bueno, yo soy más de las personas que utilizan camisas de superhéroes a sus 23 años en la iglesia, sí. Pero no hay problema con ello. Sin embargo, ¿cuándo se vuelve violencia y cuándo es que esta pequeña línea se cruza? Cuando en el momento con una norma de vestimenta distinta. Y no hablemos de algo tan estrafalario, o sea, si llega con una camisa normal y a esta la iglesia donde utilizan todos corbata y esa norma de vestimenta es utilizada para segregar a esta persona y para hacerle sentir culpa, es violencia. No es violencia cuando de cierta manera eres confrontado con tus líderes por cierto tipo de cuestiones, obviamente de una manera en amor y una manera en la que se busca la reconciliación de esta persona a través de escucharlo y todo eso, pero se vuelve violencia en el problema en que el líder utiliza su autoridad para ejercer un tipo de comportamiento específico para satisfacer sus necesidades. Y voy a ponerlo incluso con los padres de familia. No es violencia cuando un padre reprende a su hijo en el sentido en el que busca reformar su comportamiento cuando está haciendo algo mal, pero se vuelve violencia en el momento en que el padre utiliza su autoridad para satisfacer sus propias necesidades y así utilizar a sus hijos para ello. Entonces, estos son ejemplos tal vez un poco ambiguos, pero creo que el mensaje que quiero dar claro es que la línea entre lo que podríamos llamar una autoridad constructiva y una violencia puede ser a veces tan delgada que no la podemos llegar a ver. Y creo que eso es algo importante comentar. Como ya lo hemos dicho al inicio, las estructuras de poder existen en todas nuestras áreas, pero se puede fácilmente distorsionar en un tipo de abuso de poder. Exactamente, qué interesante. No sé, me llenan muchas ideas así conforme vas hablando, ¿verdad? Pero voy a tratar de agarrar las más coherentes. Este caso de lo que hablaba ahorita, ¿no? De la vestimenta de las mujeres en la iglesia ha sido un tema muy controversial durante muchos años y en muchas iglesias, tanto más tradicionales como más clásicas, como más reformadas entre comillas, como más actuales, siempre han tenido estas problemáticas, ¿no? Y la mujer siempre ha sido el Sí, o sea, yo he visto pocas veces que hayan dicho a un hombre, oye, te vistes mal en la iglesia, y muchas veces a una mujer que le dicen, oye, te vistes mal en la iglesia, ¿no? Y que es vestirte mal, que es precisamente este tipo de... Sí, bueno, y se usa para segregar, ¿no? Para hacer para un lado, para... ¿Cómo se dice? Para relegar a las personas, ¿no? Ok, sí puedes estar aquí, sí te aceptamos y todo, pero como no sigues los lineamientos que nosotros aceptamos, entonces
pues sí, pero de lejitos, ¿no? Ahí quédate nada más atrás, trata de no hacer mucho ruido, no hagas mucho desorden porque vas a influenciar a otras personas. Y este caso de las faldas largas, ¿no? De las faldas cristianas, no sé si lo has escuchado, ¿no? Que solamente los cristianos usan esas faldas. Puedes identificar a una persona en la calle porque tiene ese tipo de faldas. Y bueno, yo he tratado de hablar con algunas chicas que practican esto, porque eso es el punto, ¿no? Tú puedes vestirte como tú quieras, quieres usar faldas largas, adelante, o sea, eso no hay ningún problema, pero he escuchado 3 veces ya este caso de una chica joven que está en una iglesia de este estilo y me dice, pues es que a mí me gustaría usar pantalón o shorts o una falda más corta, pero no me dejan, o sea, ni siquiera, o sea, y no puedo usarla afuera, o sea, es porque esto es lo que me identifica como cristiana. Y yo digo, cuando nuestra identidad cristiana está en algo tan externo como la ropa que usamos, hay un problema de enseñanza, pero también hay un problema de abuso. El líder de esta congregación ha estado haciendo cosas que tienen que ver más con él y su pensamiento y sus necesidades y sus deseos, lo que la Biblia manda, lo que la Biblia dice o recomienda al respecto, ¿no? Entonces, bueno, violencia hay de muchos tipos. Yo podemos hablar de violencia emocional, podemos hablar de violencia psicológica, de violencia física, pero al final de cuentas lo que necesitamos aprender como cristianos es a identificarla y dejar de estar de pasalones con este tipo de cosas, ¿no? Es como que, ay, pues sí, es muy violento el hermano, no sé, se la pasa criticando a personas que hacen esto y pues ese tipo de críticas, algo que yo quiero mencionar aquí es que el tipo de críticas que hace una persona en autoridad es diferente al tipo de críticas que podemos hacer nosotros entre iguales. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque el líder de la iglesia es nuestro igual delante de Dios, tiene una posición de liderazgo y su crítica moldea pensamientos. Cuando él critica algo, la gente dice, esto es lo que no se debe hacer. Entonces, el caso que voy a poner no es de ninguna iglesia en particular, es, bueno, vamos a hablar de 2 denominaciones muy grandes aquí en Monterrey, que son el pentecostalismo y la denominación bautista. Generalmente la iglesia pentecostal es una iglesia pues que tiene una doctrina de continuación carismática y que ejercen los dones activamente en sus reuniones, mientras que las iglesias bautistas tradicionales en Monterrey no lo hacen, no creen en esto y más bien ven al grupo pentecostal como un grupo abusivo, que abusa de este tipo de dones o de experiencias religiosas y que son más emocionales, ¿no? Y ellos dicen, yo he escuchado esto activamente, los pentecostales son nuestros hermanos, somos parte de la misma, creemos en el mismo Cristo, adoramos al mismo Dios, pero están mal por esto y esto y esto. Entonces el único pensamiento que los bautistas han generado, lo digo porque yo me moví en iglesias bautistas durante toda mi vida, ha sido ese, ¿ok? Los pentecostales son nuestros hermanos, pero ya, esos son los que están mal, ellos están completamente equivocados en todo. ¿Por qué? Pues porque mi pastor dijo, o sea, mi pastor enseñó eso y sí, él tiene razón en todo lo que enseña. Yo no voy a aceptar aquí a un pentecostal porque va a venir a levantar las manos, se va a venir a hacer esto. Entonces, lo que está haciendo esta persona ha sido crear este líder de la iglesia ha estado creando en su congregación un pensamiento crítico equivocado que ahora está habilitando a sus mismos miembros para abusar de otras personas que están en otras congregaciones, ¿no? Cuando deberíamos ser un mismo cuerpo. Entonces yo creo que el abuso, la violencia tiene mucho más de una sola aplicación, sino que se ramifica rápidamente. Lo que quiero decir aquí es, mientras que tú estás siendo manipulado sin darte cuenta, también estás manipulando a más personas y estás violentando a otras más. Entonces al mismo tiempo en que, cuando no identificaste más bien este tipo de manipulación, sí, manipulación es la palabra que quiero usar, manipulación, en la iglesia te hiciste parte de este proceso, ¿no? Y tú mismo fuiste victimario. Tú mismo, sí, hiciste a otras personas víctimas de tus propias manipulaciones personales. Entonces, el hecho de que tengamos personas en posiciones de liderazgo que no están capacitadas para ello, porque si nosotros nos vamos a los requisitos de los obispos en Timoteo y en Tito, nos damos cuenta que tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo, que tienen que ser personas que tengan buen testimonio para con los de adentro y los de afuera, ¿no? Irreprensibles es la palabra que usa Pablo. No creo que esta sea una actitud irreprensible, ¿no? Y la dejamos pasar rápidamente, o sea, este pastor que es un orgulloso y un manipulador,
pues no se ve tan feo como aquel que es un borracho. Entonces al borracho no lo voy a poner en liderazgo, pero al orgulloso y al manipulador sí, porque esto no se nota tanto, no es más sutil. Entonces pues hemos estado empoderando a personas irresponsables con sus propias emociones, con sus propios traumas, porque también han sido formados de cierta manera que ellos tampoco identificaron hasta llegar a tal punto. Y bueno, eso no los exime de culpa, pero los comprendemos cómo es que llegaron ahí. Y ellos simplemente han estado reproduciendo modelos que ellos aprendieron y que ellos sí encontraron de esta manera. Y ahora pues encontramos este tipo de pensamientos en la iglesia tan generalizados. Yo lo veo muy internalizado, yo veo que está muy avanzado este tipo de pensamiento y pues ya no sé qué es lo que, o no sé qué es lo que debería pasar aquí, no sé cómo deberíamos nosotros lidiar con ello. Bueno, antes que nada, quisiera proponer que pudiéramos leer un caso, no sé si es posible. No sé si podrías leerlo tú, es que yo tengo muy mala dicción, estoy batallando en este momento, pero quisiera antes de que Febe lo leyera, entendamos un poco la estructura que se da en las iglesias en cuanto al abuso. Hace una muy buena mención que empoderamos a este tipo de líderes, pero vamos a dividir a la estructura de una iglesia abusiva, por así decirlo. En el tope de la pirámide tenemos estos líderes empoderados. Abajo de ellos tenemos, por así decirlo, a los líderes que se buscan sujetar a este líder y normalmente surgen de estas mismas enseñanzas que el líder principal les ha hecho de cómo es que deben tratar a las demás ovejas, o a veces se vuelven así porque ellos mismos han sido violentados y creen que este es el modelo correcto. Abajo de eso tenemos a la congregación que alienta este tipo de comportamientos y reprime a todo aquel que dice algo en lo contrario, porque normalmente, seamos honestos, este tipo de líderes son extremadamente carismáticos. ¿Qué pensamos en ellos? Personas que dominan teológicamente la palabra, entre comillas, también podemos decir eso. Son personas que saben hablar muy bien, que dominan al público. Y he dicho 3 cosas y estoy seguro que me van a decir que son las características de un buen líder. Y que siempre son, ¿cómo te atreves a juzgar a esta persona que nos ha prometido que nos alimentaría con la palabra, que ha cuidado a nuestros hijos, que ayuda a nuestra congregación? Que ha sido tan usado por Dios. Exactamente. Porque muchas de sus víctimas son personas que son todo lo contrario, personas tal vez un poco más, ¿cuál es la palabra? Borregas. Sí, que buscan seguir a alguien, ¿no? Que buscan identificarse. Me refiero a lo contrario a ser una persona carismática. Pues introvertidas. Son personas introvertidas que no suelen hablar inseguras de sí mismas, que son fácilmente oprimidas por este tipo de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta persona introvertida, tal vez no tan involucrada en la iglesia, quien quisiera involucrarse en una iglesia con un líder así, habla, es como de que, ¿por qué hemos de creerte a ti? Y finalmente en el tope de la pirámide, y esto creo que es para todos aquellos que tal vez nunca se han involucrado, están en una iglesia sana, pero han visto esto, están las personas que se han callado. En el más bajo de la pirámide están estas personas que saben que está mal y no han dicho nada y lo han dejado pasar en sus congregaciones o en las personas que están cerca de ellos y no les han dicho que eso está mal. Entonces, esa es la estructura de una iglesia que se puede decir que funciona bajo un sistema coercitivo en el cual hay abuso. Entonces me gustaría que pudiéramos creo que algo muy importante con estos líderes que no son cuestionados es que se les dice, como decías, cómo es que puedes cuestionar la cabeza, pero creo que hay iglesias que realmente aman a sus pastores. Digo, los humanos somos, implícitamente protegemos el grupo con el que nos identificamos, vamos a proteger a nuestra iglesia, por eso a veces opinión impopular, las iglesias no deben atender directamente las investigaciones de casos de violencia, no están capacitados para hacer las investigaciones, ciertamente deben acompañar a las víctimas, pero intrínsecamente van a proteger a su iglesia. Entonces por eso cuando se reporten este tipo de casos, la policía, personas, abogados, tenerlas con personas que puedan tratarlos. Pero volviendo al punto, para no desviarme mucho, si realmente amas a tu iglesia y amas a tus líderes y amas a tu pastor como dices que lo amas, debes buscar que caminen la verdad. Si realmente amamos a estas personas como decimos que las amamos, debemos buscar que caminen en la luz.
Y bueno, me gustaría si podría apoyarme en leer este caso. Lo llamamos el caso de Pilar. Es un manual que se llama La fe no abusa del Instituto Paz y Esperanza, que me parece muy buen material en español. Busqué traerles material en español. Gracias. Y vamos a escuchar un pequeño caso y me gustaría que comentáramos si podemos ver si algo en nuestra mente no rechina sobre lo que vamos a escuchar. Okay. Pilar tiene 22 años y asiste a la iglesia desde hace 4. Llegó a la comunidad por invitación de una amiga. En ese entonces, Pilar estaba muy desanimada porque acababa de terminar la relación con su enamorado, por lo que aceptó la invitación. Una de las cosas que más le gustó de la iglesia fue que, desde el primer momento, la gente era muy cariñosa con ella. Siempre la invitaban a las reuniones y la llamaban para saber cómo estaba. Además, en la iglesia conoció a sus mejores amigos y amigas. La iglesia siempre ha sido para ella un lugar muy bonito y seguro. Sin embargo, desde hace un tiempo, Pilar siente que las cosas empezaron a cambiar. Desde su bautizo, que fue hace un año atrás, Pilar ha ido involucrándose más en la iglesia. Asumió el liderazgo de un grupo de adolescentes con quienes estudia la Biblia cada sábado y, los domingos por la mañana, dicta un curso de introducción a la Biblia para las personas que recién asisten a la congregación. También, como líder juvenil, participa de las reuniones de coordinación que dirige el pastor de jóvenes de la iglesia, en las que con otros líderes oran, comparten y establecen la programación de las actividades. Igualmente, Pilar se la iglesia, atendiendo o limpiando. Todo lo ha hecho con mucha pasión y con la convicción de que está sirviendo al Señor. No obstante, sus padres que no van a la iglesia están algo preocupados porque sus notas en la universidad han empezado a bajar. Además, están algo disgustados porque pasan poco tiempo con ella y les incomoda mucho cuando está ausente en las reuniones familiares. Frente a ello, Pilar le dijo a su pastor que preferiría dejar de acudir un tiempo a las reuniones de coordinación para poder estudiar. Sin embargo, al pastor no le gusta esta decisión. Le dice a Pilar que el servicio a Dios es lo primero, que después está la familia y luego los estudios, y que debería encontrar la manera de subir sus notas sin dejar de servir al Señor. Como líder, Pilar sabe que tiene que cumplir ciertas responsabilidades. Una de las cosas que más le ha costado fue cambiar su forma de vestir. Y es que, según le han dicho sus líderes, no podía ser causa de pecado para sus hermanos, por lo que no podía vestir short, ni falda corta, ni jeans ceñidos al cuerpo para evitar provocaciones. También Pilar cambió el color y el corte de su cabello para parecerse cada vez más a una discípula de Jesús. Esto empezó a llamar la atención de sus amigos y amigas de la universidad, quienes notaron que Pilar ya no los acompañaba en las salidas y reuniones. Siempre te van a juzgar por elegir el camino del Señor. Los verdaderos amigos están en la fe, le dice Jimena, su líder espiritual. Recientemente la iglesia ha empezado a pedir ofrendas especiales para empezar a construir una nueva filial en un distrito cercano. Los pastores han anunciado, sin hacer una consulta previa con sus miembros, que todos los líderes de la iglesia deben dar una cuota obligatoria de 100 soles mensuales aparte del diezmo. Pilar, sin embargo, tiene poco dinero para cumplir con las cuotas. Además, le empezó a incomodar dos situaciones. La forma en que el pastor lo solicitaba, pues pedía el dinero con vehemencia en cada reunión, y que recientemente el pastor se había comprado un nuevo auto, a pesar de las prioridades que tiene la iglesia. Esto lo comentó con su líder, quien se lo dijo al pastor de jóvenes sin que Pilar lo supiera. Grande fue su sorpresa cuando, al dictar su clase del día domingo, encuentra a otra persona en su lugar. Ella buscó a su pastor para obtener una explicación y éste le dijo: si no estás de acuerdo con lo que enseñamos en la iglesia sobre las ofrendas, puedes olvidarte de la enseñanza y el liderazgo. Pilar está muy dolida porque no entiende por qué fue disciplinada. Para ella, el servicio en la iglesia es un mundo. Sus mejores amigas, que también van a la iglesia, tratan de consolarla diciendo: tal vez Dios permite que el pastor sea así contigo para mostrarte algo y ayudarte a cambiar. Pilar finalmente asume lo ocurrido como una lección de Dios. Así aprenderé a cuidar mi lengua y no caer en murmuración, piensa ella. Chale. No sé si Pilar, quiero aclarar, es un caso hipotético, pero estamos seguros que todos hemos conocido en cierto mayor o menor medida, pero no sé si ustedes identifican lo que está mal. Claro. Sí, desde el inicio no te encuentras con, pues que fue reprimida. Se trata de unificar un solo pensamiento y una sola actitud en la iglesia, que es algo completamente absurdo para empezar, pero pues sí, digo, incluso identifico algunos de los casos que yo mismo he vivido con los casos de Pilar, ¿no? Que
bueno, estoy en una posición diferente porque yo soy hombre, a mí nunca me han regañado por mi vestimenta, pero sí he escuchado este tipo de presiones o sí, este tipo de cosas de, no, es que el servicio de Dios es primero, ¿no? Y todo lo demás después, tú encuentra tiempo para hacerlo. O lo de los amigos, eso me parece muy interesante, ¿no? Tus amigos tienen que estar en la iglesia, ¿no? O sea, si esos se alejaron por ti fue porque no están cercanos al camino de Dios. Y eso me parece algo tan común y que incluso, sí, gente que trata de tener una sana doctrina sigue reproduciendo, ¿no? Somos diferentes al mundo, por lo tanto el mundo se va a alejar de nosotros. Yo creo que muchas veces lo platicábamos alguna vez, ¿no? Muchas veces la gente se aleja de ti no porque te esté persiguiendo por ser cristiano, sino porque eres un odioso. Eres odioso, o sea, de verdad. Yo me alejaré de ti y soy cristiano. O sea, sí, muchas veces confundimos la persecución, o más bien incentivamos desde puestos de liderazgo que todo rechazo que se tenga en el mundo es porque es un rechazo a Cristo y a su palabra, cuando más bien es un rechazo a actitudes tóxicas, actitudes abusivas, actitudes manipuladoras o actitudes coercitivas, ¿no? Gente que está tratando de hacerlo como el mismo pensamiento mío, que es algo que a mí me molesta mucho de la cultura cristiana, que es esta de, pues la gente que no es cristiana también tiene que pensar como yo y tiene que creer lo mismo que yo y tiene que practicar lo mismo que yo practico. ¿Cómo pretendemos que suceda? ¿Y cómo pretendes que la gente no se aleje de ti después de que los quieres obligar a hacer eso? ¿Y cómo pretendes hacer pasar eso como persecución cristiana? Eso es algo muy, o sea, alarmante para mí. ¿Qué piensas, Febe? Pues viendo el caso de Pilar, sí, o sea, es identificar muchas cosas, ¿no? Esta cuestión de el diezmo, ¿no? De que aparte tienes que dar dinero. He escuchado y he estado tristemente en algunas iglesias donde, híjole, no sabes de dónde se sacan esas cuestiones, ¿no? Y de que, bueno, esta semana porque vamos a poner el piso, vamos a ponerle un nombre especial y resulta que todos vamos a tener que dar todo nuestro sueldo de esta semana. Y es como, ¿qué? O sea, ni siquiera es como vamos a proveer alimento para nuestros hermanos, hay alguien que está en necesidad, su casa está mal, vamos a suplir esa necesidad. No, es para poner piso dentro de la iglesia. O sea, sí, entonces me resulta como increíble, ¿no? Y yo sé que no soy la única persona que ha estado en esta situación, lo he visto en otras iglesias, ¿no? Cuando sí, tratan de que todas las personas contribuyan a ese tipo de situaciones y que también lo que decíamos hace un rato, ¿no? Lo que los líderes hacen, lo que los líderes pretenden es que la vida completa de las personas cambie a la forma en la que ellos consideran que es lo correcto, no solamente dentro de la iglesia, sino trasciende o sea, va más allá a nuestras, ¿no? Lo que vamos a estudiar, cómo vamos a vestir, con quién me voy a casar o si lo voy a hacer o no, de dónde voy a vivir, o sea, llega hasta ese punto de la intimidad de la persona. Y aunque somos una comunidad, somos un mismo cuerpo y todo lo que le pasa a una persona, todo lo demás, no se trata de esto, no se trata de yo tengo que estar en cada una de tus decisiones y tengo que monitorearlas y decirte qué es lo que tienes que hacer. No es eso. Exactamente. Y creo que diste en el clavo, o sea, esta cuestión del caso de Pilar es, y creo que mi pregunta iba a ser otra, pero la respondieron muy bien. Era identificar en este discurso, hagan el ejercicio desde casa. ¿Qué estrategias se utilizaron para someter la voluntad de Pilar? Porque el cierre de este caso es muy triste, porque ella al final lo acepta. Ajá. Ella está en un ambiente donde no respetan su libertad ni su autonomía y poco a poco la están convenciendo de que lo que están haciendo está bien. O sea, esta vara, en lo que estamos hablando, se empieza a cruzar. Pero algo que creo que quiero dejar bien claro es que muchas veces cuando oímos de abuso de una autoridad pensamos en una situación muy violenta o únicamente en el chantaje o hacer lo otro. Pero aquí vemos que no hubo eso. Fue demasiado pasivo cómo fue que la voluntad de Pilar fue sometiéndose. Uh-huh. Y esto es un gran avance porque tenemos que entender que en estos grupos coercitivos nuevamente, donde esta idea de que a lo mejor está bien, el líder sabe lo mejor que tú, este ambiente donde la verdad de Dios es distorsionada, la persona cree que está tomando decisiones libres, está diciendo en base a todo lo que me han dicho, porque muchas veces estos grupos excluyen a otros grupos o solo les dan material, qué sorpresa, que ellos mismos hacen, o material que avale su opinión. Nunca puede generar un pensamiento crítico y esta persona dice, en base a lo que conozco,
esto está bien y por lo tanto voy a tomar esta decisión de seguir sujeto a esto. Ese es otro tipo de abuso. Muchas veces no lo vemos porque creemos todavía que el abuso es algo que solo se puede dar en maneras violentas, en maneras de un chantaje. Exactamente, ¿no? El caso del dinero es un caso muy particular, ¿no? Porque es algo que yo he visto mucho aquí en México y en iglesias que son bastante más tradicionales y bastante más bíblicas y todo. Y el tema del dinero siempre es un tema latente y la gente que se queja de eso siempre se le dice es que no quiso, amó más al dinero que a Dios, ¿no? Y se maneja ese tipo de discurso donde dice, sí, eres un avaro, en lugar de decir, a lo mejor estamos abusando, ¿no? A lo mejor, ¿cómo puede ser posible que el pastor gane 40,000 pesos al mes cuando los hermanos de su iglesia ganan 8,000 pesos al mes? O sea, algo estamos haciendo mal, ¿no? Ok, sí, el siervo que trabaja del evangelio debe vivir del evangelio, no pongas al buey que trilla, es digno de doble honor, dice Pablo, ¿no? Pero esto no significa que, pues, tengamos que rendir de todo nuestro dinero a ti para que, pues más bien es un abuso, ¿no? Me parece un abuso de poder, no sé, un abuso de autoridad este tipo de situaciones. Y esto es que dice Febe, de que ok, vamos a estar trabajando en juntar 100,000 pesos porque vamos a hacer un nuevo templo. ¿Para qué? O sea, no es necesario. El templo es simplemente un lugar de reunión, no es un lugar sagrado, no es un lugar santo, porque si también se tiene esta idea de que aquí es la casa de Dios, aquí es donde vive Dios. Y no es así, ¿no? Literalmente Pablo lo dice cuando está predicando en Atenas, Dios no habita en templos hechos de manos. Entonces, pues de hecho, Marcos lo remarca muy bien con esta cuestión de bueno, Jesús entrando al templo. O sea, y eso es algo muy importante, o sea, el templo era un lugar bonito, lleno de rituales religiosos, de muchas cosas buenas, y aún así no hizo lo que el Señor buscaba que hiciera. No era esta representación de Isaías 65, de un lugar donde se reciben a todos, era muy segregatorio, y muchas de sus prácticas oprimían al vulnerable. ¿Y qué pasa? Ese templo fue destruido. Sí, Jesús mismo lo dijo, ¿no? Derribar ese templo, ¿verdad? Exactamente. En 3 días lo levantaré. Y muy pronto, exactamente. Y el Señor ciertamente volverá a restaurar un nuevo templo que no será corruptible en estas maneras, pero hasta que llegue ese momento estaremos llenos de este tipo de prácticas y de lobos, que prácticamente no encuentro de manera de llamarlos, son lobos. Exactamente. Y eso, sí, bueno, es que hay un libro precisamente al que me remito, que es del brother Rick Warren, que se llama Iglesia con propósito, no sé si alguna vez lo han leído. Una iglesia con propósito. Sí. Literalmente ese libro moldeó el pensamiento noventero de lo que debería ser la iglesia y sigue teniendo estragos hasta ahora, ¿no? Tú tienes que tener una misión, una visión y objetivos, como si fueras una empresa. Y hemos convertido a nuestras organizaciones en empresas. Cuando la iglesia debería ser algo mucho más. Pero va más allá de eso, ¿no? Lo que yo quiero llegar es algo que mencionaste antes todavía. Porque bueno, Pilar, ahí vemos que se resigna y al final el discurso es el mismo. Tiene razón, yo no me estoy sometiendo a Dios. Dios tiene algo planeado. Dios está manejando esta situación de esta manera porque quiere mostrarme algo. Y a veces tenemos una manera muy extraña de entender la providencia de Dios, ¿no? El cuidado de Dios, la protección de Dios, que es una manera en la que, pues sí, ahorita me están pateando estas personas y yo debo dejar que me pateen porque es la voluntad de Dios, porque si Dios no lo hubiera querido, Dios hubiera impedido que esta persona me patee, parar y no voy a dejar que esta persona me patee, ¿no? No creo que Dios esté diciendo, sí, tú quédate, hijo, no te muevas hasta que llegue un ángel y te levante. Así no funciona la providencia de Dios, así no funciona. Vamos a decir, así funciona Dios, o sea, esa no es la manera en la que Dios obra, en la que Dios actúa. Dios nos ha dotado de una voluntad con la que nosotros le servimos a Él, le adoramos a Él y no somos máquinas, no somos, no estamos programados nada más para seguir órdenes o para seguir ciertas actitudes. Y hablamos ahorita de los versículos ambiguos que se usan y hay muchos, ¿no? Yo he escuchado muchas iglesias, no una en específico, muchas iglesias en las que Mateo 18 es la única forma de lidiar con los problemas, ¿no? Que Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y arréglate con tu hermano estando tú y él solos. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Si no te oyere, lleva 2 o 3 testigos y vayan con él, y porque en boca de 2 testigos pues es el testimonio, ¿no? Y si no te escucha, llévalo a la iglesia, y si aún no hace caso, tenlo por gentil y publicano, o sea, no lo consideres más tu hermano. Y eso dicen, eso tiene que aplicar a todos. Si tú estás recibiendo un abuso, una manipulación o algo, y en lugar de hablarlo con tu hermano, vienes conmigo a decirme, entonces tú estás pecando también igual que el otro, ¿no? Están en la misma situación. Yo creo que eso es una mentira.
Bueno, hicimos una pequeña pausa necesaria, pero aquí seguimos y estaba yo haciendo sobre estos versículos que se toman Mateo 18, ¿no? Mateo 18, pues se toma, les explicaba que era el versículo, y pues sí, ellos dicen, si tú vienes con un problema y no manejaste el método correcto, te voy a desestimar tu caso, y eso es algo completamente equivocado, porque no es la intención del versículo, ¿no? Y también es impensable que tú digas, bueno, tú fuiste una víctima de abuso sexual, ve con tu abusador y dile, pecaste contra mí. Y si no, estando tú y él a solas, ¿qué clase de persona va a hacer eso? Y casos se han desestimado por eso. Es como, no, tú no hiciste el método correcto, tú pecaste contra tu hermano también, así como él pecó contra ti, entonces los dos están en la misma condición. Y yo digo, no es así, no pasa así, estamos mal completamente en esta perspectiva. Y hay otro versículo que también se usa mucho, que es cuando Pablo habla de las disputas en la iglesia, ¿no? Que dice, no vayáis a los juzgados, sino resuélvanlo entre ustedes. ¿Por qué no saben que vamos a juzgar a los ángeles? Y dice, me da mucha risa cuando N.T. Wright lo explica ese versículo, porque está diciendo como que, no, Pablo, no sabía de eso, a ver, explícame, eso no lo sabía. Pero sí, ese es el punto, ¿no? Ellos dicen, no tenemos que llevar esto a las autoridades, porque para empezar manchamos la imagen del cristianismo, manchamos la imagen de la iglesia, y vamos a traer burla al nombre de Cristo. Van a decir, ya ves, los cristianos son así, mejor hay que ocultarlo y hay que lidiar con esto nosotros. Firmamos non-disclosure agreements, ¿cómo se llaman esos en español? Acuerdos de no divulgación. Exactamente. No divulgación, y lo manejamos nosotros, ¿no? Y eso es una cosa súper peligrosa, que es lo que dice hace rato, ¿no? Que la iglesia no debe ser la que lo maneja. Y lo que estamos haciendo nada más, de hecho yo creo que es mucho más contraproducente mostrarnos como la iglesia completamente santa y sin ninguna mancha, a mostrarnos como la iglesia verdadera, que tenemos pecados, tenemos caídas, tenemos problemas, y cuando hay un problema no lo ocultamos, sino que lidiamos con él, lo lidiamos de la manera correcta, ¿no? Yo creo que habría más mérito en una iglesia católica, digamos, que reconoce los sacerdotes sí han sido pederastas y aquí están completamente separados del cuerpo de Cristo, porque han hecho algo muy malo, que eso no pasa en iglesias católicas, disculpen mucho protestantes, pero están llenos de los mismos casos. Entonces, sí, o sea, en lugar de decir, vamos a ocultarlo, vamos a manejarlo acá sordo, bueno, esta persona te violó, no digas, vamos a manejarlo aquí nosotros dos, ¿no? Y lo único que hacemos es crear todavía miedo, crear expectativas incorrectas, este tipo de discurso como el que le dicen a la chica del caso, que es, pues es la voluntad de Dios, ¿no? Dios lo permitió por algo estás pasando por esto, todo tiene una razón de ser. Yo no creo que sea tan así, yo no creo. Y soy calvinista, escúchenme. Entonces, pues ese asunto es interesante. Cuando tomamos la Biblia, la interpretamos como nuestras patas y la aplicamos incorrectamente e invariablemente a todos los casos, estamos cayendo en un error muy grave que va a traer mucho dolor y mucho sufrimiento a los miembros de la iglesia, por la misma iglesia que debería ser esta comunidad de restauración, de amor, de perdón, de comunión, y se vuelve un espacio tóxico, un espacio indeseable, un espacio en el que no me gusta estar, un espacio al que ya voy porque tengo un compromiso con Dios, que ya no ni siquiera es con Dios, no, porque yo tengo esta idea en mi mente de que si no voy estoy en pecado también, y ya no me siento a gusto con ellos, pero son mi familia porque ellos dijeron. Se crean muchos ambientes muy, muy peligrosos, ¿no? Que más que apoyar o más que agregar al cristianismo y al esparcimiento del evangelio, restan. Exactamente, quisiera agregar, la iglesia es, como la palabra lo vemos, es un pueblo que fue escogido para bendecir. ¿Cuál más grande bendición que esta cuestión de ir y predicar a todos los lugares la palabra del Señor y todo esto que menciona? Pero desgraciadamente se ha convertido en un pueblo que algunas veces abusa de sus más vulnerables, y creo que eso es muy triste. Y mencionabas muy bien esta cuestión de cómo distorsionan las cuestiones de la obediencia y todo esto, pero creo que otra cosa que se distorsiona es la idea de la gracia. O sea, porque sí, el Señor provee gracia y por medio de ella es que tenemos perdón, pero también recordemos que de hecho C.S. Lewis lo maneja en uno de sus libros que me encanta mucho, cómo habla de esta gracia barata que no lava nada. Un caso muy grande y me quedé en shock fue lo de Ravi Zacharias. Como era de que todos decían, todo el mundo peca. Y yo, ¿qué rayos significa eso? O sea, yo escuchaba así y me retorcía el estómago cuando me decían,
pero es que también hizo muchas cosas buenas. Y yo que no importa. No, pero es que fue un gran siervo de Dios. Dios lo usó en sobremanera. Y yo que mira lo que hizo. Exactamente. Ese tipo de comentarios son hechos mayormente por personas que buscan proteger al sistema. El statu quo. Exactamente, que vulnera a estas personas. Esta cuestión de todo el mundo peca. Eso no es todo el mundo peca. O sea, esta persona conscientemente vivió una doble vida abusando física y moralmente de las personas. Eso no es todo el mundo Sin peca. ningún remordimiento. Y luego, no era nada más todo el mundo peca, sino eso lo pudo haber hecho cualquiera. Y yo decía, si tú pudiste haber hecho, tienes que ir a terapia ya. Exactamente. Sí, decían, ese pude haber sido yo. Ve a terapia. Eso no es normal. Eso no está bien. Exactamente. Y Para los que no sepan, pues Ravi Zacarías, después de su muerte, se descubrieron muchos casos de abuso sexual, a lo largo de muchísimos años, y incluso un caso muy particular que fue el de, se me olvidó el nombre, esta mujer a la que grumió, que convenció para enviarle fotos, ¿no? Y pues se metió en su matrimonio muy fuerte y luego los demandó por millones de dólares. Entonces, pues, está. Tuvo un caso muy, muy feo, muy horrible, ¿no? Horrible fue la descripción única del caso de Ravi Zacarías, pero bueno, entonces continuamos. Sí, y es precisamente, de hecho este caso surgió, si no me equivoco, porque cuando Ravi Zacarías muere, lo despiden casi como un héroe, palomas blancas y todo eso, y una de sus personas, una de sus víctimas, estaba en su funeral y dijo, no puede ser, debe haber más como yo. Y sí, y es que esta visión tan distorsionada de la gracia, de todo el mundo peca, solo es una manera de proteger el status quo. Muy probablemente porque decimos, o algunas personas dicen, sí, esto que decían, ¿no ves todo lo bueno que hizo? ¿No sería bueno dejar pasar este tipo de cosas por proteger lo bonito de mi institución? No. Y es que, pongámosle un ejemplo, si una persona entra a tu casa y mata a tu familia enfrente de ti, y esta persona se va, y cuentas tu problema a alguien, ¿cómo te sentirías si te dijeran, todo el mundo peca? Nadie reacciona así. Y es que no podemos ver la situación del dolor de las víctimas de esta violencia. No podemos entender esta cuestión de qué es realmente la gracia, y no podemos acompañar a estas víctimas en su proceso de sanidad, porque seamos honestos, muchas veces he escuchado cuestiones donde personas sufren de una violencia específica, no necesariamente de tipo sexual, y cuando van y lo cuentan con sus líderes, como el caso de Pilar, o lo dicen, no, es que Dios tiene un plan para esto, o estás seguro que pasó esto, estás seguro que no tuviste la culpa. Ajá, exactamente. Y es que no podemos ver el dolor de estas víctimas, tratamos nuevamente de proteger a nuestro hermoso templo, que nos remitimos nuevamente a esta cuestión de la iglesia y esta cuestión del templo destruido. Era muy hermoso, estaba lleno de rituales, pero al final del día fue destruido. Sí, pues el asunto aquí, ya para ir empezando a concluir, es que algo que decías ahorita sobre la pirámide de abuso, ¿no? La persona que está en el tope, luego las personas que están siendo oprimidas y después las personas que se callan, eso es lo que yo creo que deberíamos comenzar a hacer. Bueno, entiendo que cada caso debe ser analizado de manera específica, entiendo que a veces estás en situaciones comprometedoras, pero si tú estás viendo unos casos de abuso y has decidido mejor cerrar la boca y no decir nada para no incomodar, pues estamos siendo parte del problema al hacer eso, ¿no? Seguimos manteniendo estos problemas en lugar de que, claro que vamos a hacer más. Cualquier persona que se esté metiendo va a ser criticada. Nadie que esté tratando de conmover los cimientos mismos de la estabilidad comunitaria va a ser aceptado con los brazos abiertos. Entonces, claro que te van a criticar y vas a sentir a veces que estás loco, ¿no? Te van a hacer gaslighting muy probablemente, pero ya es momento, ya es esta etapa de nuestra historia como cristianos en las que no podemos seguir quedándonos callados. Tenemos que alzar la voz, tenemos que decir, esto no es la verdad, esta no es la manera, este no es el método, este no es la gracia que el Señor nos ha mostrado y que nosotros tenemos que mostrar a los demás, esta no es la misericordia, este no es el perdón, este no es el amor. Entonces, en lugar de mantener a nuestras iglesias como están y como deberían, como creemos que deberían estar o como nos han enseñado que deberían estar, debemos entender cuál es el propósito de Dios para la iglesia y empezar a decir, esto no es, y empezar a decir, esta persona está siendo criticada, abusada incorrectamente y yo estoy de su parte, yo le ayudo, yo me sumo. De restar, pues agregar.
Pues bien, chicos, algo más que quieran comentar, algún caso para cerrar, algún Me concepto. gustaría decir unas palabras para animar a aquellos que probablemente estén pasando por esta situación. Digo, sé que nuestras audiencias, mi audiencia no es tu audiencia, pero me gustaría decir ciertas cosas. En primer lugar, nuevamente lo que dices, de acuerdo. Habrá veces en que el sistema lo vas a querer cambiar porque amas a tu iglesia. Ciertamente creo que en esos lugares coercitivos no hay personas necesariamente malas, y sobre todo no cuestiono que tengan una fe falsa. Creo que aman realmente al Señor, pero muchas veces si te das cuenta que estás pasando por una de estas cuestiones, tendrás que salir muchas veces. A veces vas a querer cambiar el sistema, y si tú tienes una posición de autoridad, tienes más la responsabilidad de alzar la voz. Pero tal vez no tengas esto y eres una oveja que está diciendo ¿qué voy a hacer? Mi consejo es que salgas, si es posible. Hay sistemas que nunca van a cambiar. Jesús mismo vino a la tierra, Roma no cambió, los judíos no cambiaron. Y si lo ponemos de una manera, el costo por cuestionar al sistema que Cristo hace fue morir. Estas personas que están en estas posiciones no lo van a soltar fácilmente. Sin embargo, no por eso quiero desanimarlos. Me gustaría leer algo que dice el Talmud para todos los que estamos y entendemos y queremos realmente hacer algo. Y me gusta mucho cómo desanimes por la enormidad del dolor humano. Hazlo con justicia ahora. Ama la misericordia ahora. Camina humildemente ahora. No estás obligado a completar el trabajo, ni eres libre de abandonarlo. Esto es un llamado para ti y para mí, para vivir en esta tierra de una manera que se parezca a nuestro Redentor. Muy probablemente, después de lo que hemos hablado, parece muy oscuro el panorama, pero poco a poco, si cada uno empieza a alzar su voz, la luz va a salir a relucir. Entonces, si eres una persona que tal vez eres un lobo, arrepiéntete. Si eres una oveja que se convirtió en lobo por los lobos que te han tratado, busca caminar nuevamente en el camino del Señor. Y si eres una oveja lastimada, quiero decirte que hay un buen pastor que te hará descansar, que te guía por sendas de justicia y que sobre todo odia lo que han hecho en su nombre. Muy bien, muy interesante, Kike. Muchas gracias por esas palabras. Hay una canción que lo explica. Hay una canción de Santiago Benavides que me gusta mucho, que solamente tiene un pedacito nada más que quiero recordar, que tiene que ver con esto que leíste del Talmud, que dice: es verdad que no podemos resolver todos los males, pero cerca de nosotros con seguridad hay alguien que necesita que cortemos esa soga que le asfixia y que con algún sacrificio le rescatemos la vida, ¿no? Entonces sí, no podemos arreglar la iglesia que se ha apartado del camino, que está teniendo esas actitudes, no podemos cambiar el sistema, es verdad, pero hay alguien cerca de nosotros que necesita ayuda, que está pidiendo ayuda y que lo hemos identificado probablemente, y si no, abramos bien los ojos para identificarlos y podemos tender la mano, podemos ayudar, podemos sí sacar adelante, ¿no? Tender la mano, extender misericordia hacia aquellas personas que están en esta necesidad. ¿Febe, algo que quieras agregar? Pues nada más quisiera agregar, profundizar un poquito en lo que estaban mencionando hace un rato. Esto no es una situación de las personas que han pasado por situaciones de abuso no van a perdonar y va a haber odio, porque tiene que haber un proceso dependiendo lo que ellos hayan hecho. No se trata de eso. Es llevar obviamente a la persona, acompañarla en un proceso de restauración, perdonar, pero eso no significa que la persona que abusó de ella vaya a hacer a quitarse el castigo que merece por las cosas que hizo, ¿no? Si un líder abusa sexualmente de una mujer, es necesario que pague por lo que ha hecho, ¿no? Podemos perdonarlo y podemos decir, esta es la iglesia y si tú te arrepientes vas a poder regresar tal vez en algún momento. Sin embargo, es necesario que pagues por esa situación. No podemos cubrir de esta forma lo que sucede dentro de las iglesias, ¿no? En nombre de lo que decías ahorita, de la gracia, ¿no? El perdonar. Sí, vamos a perdonar estas situaciones. Obviamente hay que tener un proceso de restauración, pero eso no significa que vayamos a dejar a las personas que no paguen por las cosas que están haciendo. Es necesario que se pague, es necesario que entiendan que las cosas que hacen dentro de las iglesias tienen consecuencias aquí, también les van a tener en la eternidad si no se arrepienten, pero aquí también tienen que pagar por las cosas que se están haciendo, y nuestro deber como iglesia es acompañar a estas personas, acompañarlas para que el que abusó se arrepienta de lo que hizo y que sea capaz de pagar por lo que cometió,
y que aquella persona que fue abusada pueda tener esa restauración que ella necesita. Es muy importante entender todo lo que conlleva ser un cuerpo, ser una comunidad, el poder darnos a los otros, el poder servir a los otros, el amarlos más de lo que podemos, o sea, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos va a implicar hacer esfuerzos tal vez muy grandes para nosotros, pero como también decía Kike ahorita, se ve muy oscuro, pero estamos aprendiendo, estamos caminando, estamos viendo que hay cosas que necesitamos cambiar, que no pueden seguir así, y podemos hacerlo, porque a final de cuentas también algo que mencionabas a él, ¿no? Que no queremos que la iglesia sea manchada. No es nuestra responsabilidad a ese grado como lo estamos viendo. Nosotros podemos ver a través de la Biblia que Jesús va a presentar a su iglesia sin mancha delante de Dios. Entonces no podemos intentar creer que por ocultar los problemas estamos presentando a la iglesia sin mancha. Eso es algo que Jesús se va a hacer cargo, y nosotros solamente nos resta obedecerle, amarle y amar a nuestro prójimo también. Muy bien, qué interesante, chicos. Bueno, pues es un tema mucho más amplio de lo que nosotros podemos cubrir aquí. Lo que sí queremos decir es que pues traten de buscar aprender, traten de ser comprensivos, sean empáticos. Hasta hace unos meses un pastor muy conocido en Twitter hablaba en contra de la empatía y cómo es una actitud no cristiana, que el cristiano no debería ser empático sino simpático. Él decía que la empatía es pecaminosa porque sometes tus decisiones a las emociones de alguien más. Yo le decía que estaba loco y que tenía que ir a terapia. Pero es algo completamente ridículo. No pongámonos en los zapatos del otro, veamos cómo están viviendo, seamos sencillos en nuestro trato a los demás, dejemos las apariencias, no engañan a nadie. El mundo cada vez tiene más desconfianza de la iglesia, y esto se debe a que hemos tratado de guardar apariencias irreconciliables con nuestra conducta, ¿sí? Entonces seamos auténticos, seamos esta comunidad de gracia y de amor y de misericordia que abraza a aquellas personas que han sido oprimidas y lastimadas. Y siempre hay algo que sí yo quiero decir: no culpemos a las víctimas, escuchémoslas y abracémoslas y entendamos lo que están pasando. No porque haya una persona en la historia que alguna vez mintió al respecto de su problema significa que todas las personas son iguales y que ahora tenemos que desconfiar de todas. Tenemos que comprender lo que nos están diciendo, apoyar, hablar de que alguien haya abusado de ti de cualquier manera, física, sexual, psicológica, emocionalmente, requiere una cantidad de valentía impresionante. Entonces, alguien que se atreva a hablar, tenemos que escucharlo con atención y con seriedad. Entonces, pues bien, Tertulia Reformada ha terminado su capítulo de hoy. Podemos ir en paz. Esto fue palabra de Kike. Pues vamos a seguir hablando de esto, a lo mejor en otra ocasión. Hasta aquí vamos a cerrar el capítulo de hoy. Sabemos que no fue exhaustivo, no somos autoridades en la materia, pero sí estamos aprendiendo cosas, sí estamos caminando por un rumbo distinto al que nos enseñaron, y queremos mostrarles que hay más luz de la verdad por este lado que por el lado en el que mantenemos las apariencias, que es lo que estoy diciendo, ¿no? La próxima ocasión que nos reunamos o que hablemos, estaremos hablando sobre el libro que estamos llevando, ¿no? Este libro de Rachel Joy Welcher, que se llama respondiendo a la cultura de la pureza, ¿no? Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la idolización de la virginidad, cómo la cultura evangélica y cristiana ha hecho de la virginidad un ídolo. Es un tema muy interesante también, y que tiene también que ver con este abuso opresivo y fuerte en la iglesia, ¿no? Que ha sido bastante dañino. Y pues bien, entonces muchas gracias, chicos, por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Tertulia Reformada. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram como Tertulia Reformada. Cualquier duda, pregunta, comentario, aclaración, chiste, adivinanza, lo que quieran, meme, pueden enviarlo a nuestras redes sociales, pueden publicarlo en nuestro Facebook, y pues nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal, Tertulia Reformada.